Salvador. Las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz al resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida al Dios de amor, donde todo será color de rosa, en la santa fragancia del Señor. No habrá necesidad de la luz del resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el consolador. Sano, fiel y verdadero, y también el obrero de valor, y la iglesia, la esposa del Cordero, estará en los brazos del Señor. No habrá necesidad de la luz del resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el consolador. No habrá necesidad de la luz del resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el consolador. Oh, aleluya. Cuál glorioso será esa mañana, ¿verdad? Aleluya, aleluya. Cuando venga Jesús el Salvador, ¿verdad? ¿Cuántos tienen una alabanza para el Señor en esta mañana? Gloria a Dios, ¿verdad? Bueno, primeramente que todos, le damos la bienvenida a todos los amigos, ¿verdad que sí? Y bienvenido a todos los hermanos que en esta mañana nos acompañan, ¿verdad que sí? Primeramente que todo, una vez más, le doy gracias a ese Dios maravilloso por permitirme una vez más ser partícipe de este servicio, a mi pastor por su aprobación. Y bueno, hermanos, para mí es un honor, un privilegio, un cordial saludo le manda mi pastor para todos los hermanos y a los amigos, si de pronto no lo han visto. Gracias al Señor va recuperándose poco a poco y esperamos muy pronto verlos aquí, ¿verdad que sí? Ese es nuestro anhelo para que nos siga predicando ese evangelio maravilloso, ¿verdad? Bueno, mis amados hermanos, los invito a leer las Sagradas Escrituras. Vamos a leer el Salmo 34. Tiene como título La protección divina. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, sus alabanzas estarán de continuo en mi boca. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún su nombre. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaños. Los ojos de Jehová están sobre los justos
y atentos sus oídos al clamor de ellos. Aleluya. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Bendito sea el nombre del Señor. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará Jehová. Alabanzas al Rey. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen el justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuanto en él confían. Wow, qué Dios maravilloso tenemos. Claman los justos y Jehová los oye. Ese es el Dios que usted y yo venimos a alabar en esta mañana. Ese es el Dios que usted y yo venimos a reconocerle a Él, ¿verdad? Tenemos un Dios poderoso, amén. Vamos a elevar una oración, colocando este servicio una vez más de mano del Señor, que sea Él dirigiendo a cada uno de nosotros, y que nuestra alabanza lleguen ante Él, ante su presencia con un olor grato, ¿verdad que sí, hermano? Porque yo sé que a Él tenemos que darle lo mejor. Levante sus manos en esta mañana, dígale: Señor, quita todo pensamiento de mal, quite el trabajo, quite la casa, quite todo lo que tenga en su mente, y esa hora y media que estemos aquí, dedíquesela al Señor solamente, a alabarle, a glorificarle, a exaltarle, amén. Soberano y eterno Dios, Padre Celestial, te damos gracias, oh Dios maravilloso, en esta mañana una vez más. Gracias por esta bella oportunidad, por este día que nos ha regalado, por el aire, Señor, que respiramos. Oh Dios maravilloso, cuál grande tú eres, Señor. Oh Padre bendito, una vez más delante de ti nos presentamos, Señor. Presentamos este servicio, Señor. Mira, oh Dios maravilloso, toma control de este corazón, Señor. Recibe esta alabanza, esta adoración, porque solamente a ti, Señor, hemos venido, Señor, a reconocerte, Señor, porque tú tienes el poder, Señor, para cambiar todo sediento, Señor. Tú, en esta mañana, una vez más, Padre bendito, te vamos a rogar, Señor. Toma el control de los amigos, Señor. Toma sus corazones, Señor. Quebrántanos, Señor. Deseamos que tu Santo Espíritu en esta mañana, una vez más, sea derramado en medio nuestro, Señor. Queremos llenarnos de ti, Señor. Oh Dios maravilloso, te lo pedimos, Padre Celestial. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Aleluya, aleluya, aleluya. Adoremos a ese Dios maravilloso. Todo Oh se Santo, aleluya. En mi desespero, Oh Santo. los que estaban huyeron. Pensé que sola estaría y que todo acabaría, que sería mi final. Mas en el proceso pude comprender que el amor de Dios nunca deja de ser. Él dijo que conmigo estaría y su presencia me acompañaría. Que me falte todo, menos su presencia. Que se vayan todos, menos el Espíritu Santo. Que me quiten todo, pero algo jamás podrán lograr. Que yo deje de adorar y glorificar. Ahora no me siento solo, su amor de día y de noche me acompaña. Mas en el proceso pude comprender que el amor de Dios nunca deja de ser. Él dijo que conmigo estaría y su presencia me acompañaría.
menos el Espíritu Santo, que me quiten todo, pero algo jamás podrán lograr, que yo deje de adorar y glorificar. Él prometió estar conmigo hasta el fin, de su amor no dudaré. Él es mi amigo fiel. En mi debilidad Él me sustentará, su espíritu fuerzas me da, y Él conmigo va. Que me falte todo, menos su presencia, que se vayan todos, menos el Espíritu Santo, que me quiten todo, pero algo jamás podrán lograr, que yo deje de adorar y glorificar. Que se vayan todos, Aleluya. presencia, que se vayan todos, menos el Espíritu Santo, que me quiten todo, pero algo jamás podrán lograr, que yo deje de adorar y glorificar, que yo deje de adorar y glorificar, que yo deje de adorar y glorificar. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo no sé si usted me está entendiendo en esta mañana, pero sabe, si usted pone atención a lo que usted está cantando, hermano, nos pueden quitar todo, el casa, la cara, todo lo que tengamos, pero que no nos quite la presencia de Dios. Sin esa presencia, sin ese Dios maravilloso en mi vida no es nada, hermano. Así que en esta mañana vamos a cantar esa alabanza otra vez. Vamos a cantarla desde el fondo de nuestro corazón a ese Dios maravilloso. Aleluya. Mientras tengamos vida, mientras nos movamos, hermano, necesitamos darle lo mejor a ese Dios. Aleluya. Que me falte todo, Aleluya. menos su presencia. Oh, aleluya. Que se vayan todos, menos el Espíritu Santo, que me quiten todo, pero algo jamás podrán lograr, que yo deje de adorar y glorificar, que me falte todo, Aleluya. menos su presencia, que se vayan todos, menos el Espíritu Santo, que me quiten todo, pero algo jamás podrán lograr, que yo deje de adorar y glorificar. Él prometió estar conmigo hasta el fin, de su amor no
aleluya. Aleluya. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Oh, santo, santo, aleluya. En tu presencia.
Quiero entrar a ese lugar donde tu rostro puedo contemplar. Quiero entrar al santo lugar donde tu voz puedo escuchar. Anhelo tu presencia, necesito de tu fuego. No hay nada más hermoso que poderte adorar. Derrama de tu gloria, eres todo lo que quiero. Llena con tu poder ese lugar. Anhelo tu presencia. Aleluya. Santo lugar donde tu rostro puedo contemplar. Quiero entrar al santo lugar donde tu voz puedo escuchar. Anhelo tu presencia, necesito de tu fuego. No hay nada más hermoso que poderte adorar. Derrama de tu gloria, eres todo lo que anhelo. Llena con tu poder ese lugar. Anhelo tu presencia, necesito de tu fuego. No hay nada más hermoso que poderte adorar. Derrama de tu gloria, eres todo lo que quiero. Llena con tu poder ese lugar. Anhelo tu presencia, necesito de tu fuego. No hay nada más hermoso que poderte adorar. Derrama de tu gloria, eres todo lo que anhelo. Llena con tu poder ese lugar. Anhelo tu presencia. Aleluya. Anhelo tu presencia. Aleluya. Aleluya. Anhelo tu Oh, presencia. anhelamos su presencia. Aleluya. Oh, aleluya. No hay nada más hermoso, hermano. No hay nada más hermoso que anhelar su presencia. Aleluya. Aleluya. Oh, santo, 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 santo. Santo, 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 santo. Aquí está su presencia en este lugar. Aleluya. Oh, santo.
Aleluya. Aleluya. Quisiéramos seguir alabando y glorificando. Un día estaremos con el Señor, adorando y glorificando, hermanos. Si así se siente en estos momentos aquí, en esta tierra, imagínense cuando estemos delante de su presencia. Oh, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Yo los invito a que se acomoden, se pongan cómodos, mis amados hermanos. Como ustedes ven, estas banderas aquí, hoy es un día misionero. Yo invito a nuestra hermana Miriam, ella es la que nos va a dar el informe misionero en esta mañana. Para los amigos, somos la Iglesia Pentecostal Unida de Aruba, los que no nos conocen. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Bueno, los estoy saludando a todos los hermanos, a los amigos que nos acompañan en esta mañana. Sean todos bienvenidos. Es una bendición poder estar aquí ante la presencia para venir a adorar al Dios Todopoderoso. ¿Cuántos les da una alegría de estar aquí? Es una bendición, hermanos, y estamos aquí gracias a la obra maravillosa de nuestro Dios, a esa obra que un día tuvo misericordia de nosotros y por eso estamos hoy aquí, adorándole. Quiero leer un versículo en Isaías 7, Isaías 49:7. Isaías 52:7. Dice la palabra de Dios: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice Sión, tu Dios reinas. Es una bendición y en esta mañana vamos a escuchar cómo la obra de Dios avanza en otro país, en los otros países. Vamos a escuchar noticias nuevas de este plan de salvación, de esta obra que se está extendiendo. Amén. Si ya tienen el video listo, vamos a verlo. Bendiciones para todos. Les habla el hermano Vicente Arango, por la gracia del Señor, director de misiones extranjeras de nuestra amada Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Jóvenes, les estoy presentando un proyecto que van a desarrollar los conquistadores pentecostales de nuestra iglesia. Ellos estarán al frente de él. Se llama Jóvenes en las Misiones y va a atender todo lo que tenga que ver con problemáticas, con necesidades que hacen parte de nuestra juventud en el extranjero, por supuesto. Y vamos a tener el primer encuentro mundial de jóvenes. Ya se estará anunciando la fecha, así que todos los jóvenes en el mundo alertas, atentos a la expectativa, porque tendremos el primer encuentro mundial de jóvenes de nuestra iglesia. Jóvenes en las misiones, adelante con Cristo. Jóvenes en las misiones. A partir del 13 de noviembre tendremos nuestro gran lanzamiento. A partir de ese día
día estará toda la información, estaremos a través de las redes sociales pues transmitiéndoles a ustedes lo que significa y cuál es el propósito de esta nueva iniciativa. Pero atención, viene un evento sin precedentes, viene un evento que marcará nuestra vida, marcará la historia de los jóvenes en Colombia y en el mundo entero que hacemos parte de la iglesia y aún aquellos que necesitan saber del Señor Jesucristo. Es nuestro gran primer encuentro mundial de jóvenes, ¿sí? Así como lo oyeron, nuestro primer gran encuentro mundial de jóvenes. Será el 18 de diciembre, estará siendo emitido desde Colombia, pero simultáneamente estarán en muchos países conectándose y también haciendo este gran primer encuentro mundial y estaremos por primera vez conectados simultáneamente haciendo una programación muy especial, primeramente para honrar al Señor Jesucristo y también para seguir creciendo como jóvenes en las misiones y llenos del Espíritu Santo. Venezuela. Mi nombre es Fabián Castro y desde aquí queremos decirles que también somos jóvenes en las misiones. Desde los llanos venezolanos, quienes hablan, David Pirela, por la gracia del Señor, Tesorero Nacional de la Juventud. Desde aquí, desde mi amada Venezuela, queremos decirles que somos jóvenes en las misiones. Mi nombre es Alder Ardila y por la gracia del Señor soy secretario nacional de la Juventud acá en Venezuela. Y desde este hermoso país quiero decirles que yo también soy jóvenes en las misiones. Habla Jimmy Eche, vicepresidente nacional de los jóvenes. Desde aquí de Venezuela, yo también soy joven en las misiones. Michigan. Dios bendice acá en Timoso, mi nombre es Juan, y en Michigan, America, y mi un joven de Emisiones. God bless you. I'm in Michigan and I am a young man in the missions. God zegen u, ik ben in Michigan en ik ben een young man in the missions. Dios les bendiga, mi nombre es Juan, me encuentro en Michigan y soy un joven en las misiones. Mozambique. Bendiga, amados hermanos, mi nombre es Joseph David Moreno Ray, les saludo desde el país de Mozambique, África, y yo soy un joven en las misiones. Europa. Somos el Departamento de Generación Vida Nacional en España y pertenecemos a Jóvenes en las Misiones. Dios bendiga a todos, mi nombre es Gerson Pinto, estoy en Lituania, en Norte de Europa, un país báltico, y yo hago parte de Jóvenes en las Misiones. Dios los bendiga. Soy Samuel Velázquez desde Holanda y yo soy Jóvenes en las Misiones. Dieu vous bénisse à tous, je suis Kelly Tovar et je vous parle depuis la France et moi aussi je suis le jeune dans l'émission. Dios les bendiga a todos, soy Kelly, les hablo desde Francia y yo también soy Jóvenes en las Misiones. Dios les bendiga, mi nombre es Linda Hernández desde Londres, Inglaterra y soy Jóvenes en las Misiones. Jóvenes en las Misiones. Este programa va a bendecir a los jóvenes en todo Colombia y en todo el mundo. No se lo pierdan. Vamos a ver otro video. ¿Verdad que nos da alegría ver estos jóvenes cómo están avanzando en la obra misionera? Es una bendición, hermanos, es una bendición maravillosa. Ver estos jóvenes dispuestos a servir a la obra de Dios. Jóvenes que Dios los ayude, que los llene de su Santo Espíritu para que ellos sigan con esa disposición, con ese anhelo, con ese amor por la obra misionera. Amén. Vamos a escuchar otro informe. Este es un programa de las misiones que les va a permitir a muchos jóvenes interactuar con jóvenes de diferentes países. Y de verdad que estos jóvenes creemos y confiamos en Dios que impactarán a esta generación. Y debemos de estar orando, hermano. Cuando nosotros oramos, estamos también haciendo misiones. Esta iglesia es una iglesia misionera, donde todos hacemos misión. Jóvenes, los niños.
Gloria al nombre de Jesús. Sí hay. Bueno, no sé qué le pasó al video, pero bueno, vamos a estar orando. Vamos a orar por todos estos jóvenes. Vamos a apoyar este proyecto, hermano, porque ellos necesitan nuestras oraciones. Vamos a apoyarlo con nuestras oraciones, también con nuestras ofrendas. Amén. Bueno, levante su voz y vamos a orar por todos esos jóvenes. Dios Todopoderoso, maravilloso Dios, oh Señor del cielo, te adoramos, bendito Dios, te glorificamos, Señor. Oh, santo, santo eres, Señor. Aquí estamos, Señor, en esta mañana, Dios, rogando, Señor, tu bendición, Señor, que tú bendigas, Dios amado, a estos jóvenes, Dios, que tú ayudes, Señor, a sus padres, Dios, a esas familias misioneras, Dios. Llénalos, Señor, cada día con tu presencia, Señor, que ellos sean llenos del Espíritu Santo, Señor. Que mira, Señor, la obra, cómo ha avanzado, Dios. Ayuda a estos jóvenes, Señor, a permanecer en tus caminos, Señor. Que ellos puedan ser de bendición a otros jóvenes, Señor. Que con su ejemplo, Dios poderoso, oh Señor, tú eres grande, Señor. En ti confiamos, Señor. Bendíceles grandemente, Dios. Que ellos puedan permanecer, Señor, que ellos no se desvíen, Dios, que ellos puedan estar firmes, Dios. Amén, amén. Gloria al nombre de Jesús. Pueden ponerse cómodos, mis amados hermanos. Bueno, invito a nuestro hermano Eberto y a nuestro hermano Santiago para ver si nos pueden hacer el favor de colectarnos la ofrenda. Hermano, esta es una ofrenda misionera. Esta ofrenda, hermanos, por mí fue por amor. El cordero inmolado por mí se hizo pecado. En cruenta cruz él murió, mas al tercer día resucitó. Él está vivo, 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 vivo. Hijo de David, autor de mi fe, León de Judá, hombre de Nazaret, cabeza de la iglesia, consejero fiel, la roca verdadera, camino al cielo, Rey de reyes, novio amado, Señor de señores, mi abogado, el todopoderoso, la verdadera luz, venció en la cruz, su nombre es Jesús. Él está vivo, poderosamente vivo, Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo, poderosamente vivo, Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí. Era casi mediodía, todo empieza a oscurecer, el velo del santuario por entero se rompió, está consumado, en alta voz Jesús gritó, entregó su espíritu, Jesús por mí murió. María se aproxima al sepulcro a llorar, vio un jardinero y comenzó a preguntar, ¿será que usted sabe dónde está mi Señor? María reconoce que Él es Cristo cuando Él por su nombre la llamó.
poderosamente vivo. Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo, poderosamente vivo. Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo. Paso está vivo, lo mi triunfa. Paso está vivo, ya no tin temor. Paso misa con mi futuro. Traen el mal digno Señor, cubivo poderosamente vivo, poderosamente vivo. Y de lo que está pasando, alábale con las manos, alábale con la boca, oh, alábale con las manos, alábale con la boca. Y verás como el poder viene y te toca, y verás como el poder viene y te toca. Te toca, te toca, te toca, toca, te toca, te toca, te toca, toca, te toca, te toca, te toca, toca, te toca, te toca, te toca, toca. Y con las 7 vueltas el muro se cayó, y con las 7 vueltas el muro se cayó. El muro se cayó, el de Jericó, el muro se cayó, dando gloria a Dios. El muro se cayó, el de Jericó, el muro se cayó, dando gloria a Dios. Y dando vueltas, y dando vueltas, y dando vueltas, el muro se cayó. Y dando vueltas, y dando vueltas, y dando vueltas, el muro se cayó. No son 3, no son 2, Él es uno y su nombre es Jesús. No son 3, no son 2, Él es uno y su nombre es Jesús. Jesús, 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 Jesús. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Y esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Y esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Y esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a tus problemas, muévete, muévete. Tú le dirías a tus problemas, muévete, muévete. Y ese problema se moverá, se moverá, se moverá. Y ese problema se moverá, se moverá, se moverá. Y ese problema se moverá, se moverá, se moverá. Y ese problema se moverá, se moverá, se moverá. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, ese problema, esa dificultad se irá. ¿Cuánto lo creen? Amén, ¿verdad? Yo lo creo. Yo lo creo. Sí.
Yo creo en un Dios. Ese es todopoderoso, aleluya. Es el campeón de Goliat, se llama Jesucristo. Amén. Vamos a elevar una oración en esta mañana. Yo sé que hay muchas dificultades, muchos enfermos, otros han sido operados. Vamos a orar para que Dios, aleluya, restaure a los enfermos, sana a los enfermos, a los afligidos, Dios. Su mano poderosa sea extendido contra ellos, hermanos, para que Dios obre en cada familia. Así que yo sé que usted tiene su petición en su mente. El Señor la conoce. Dice que aún no ha salido la palabra de nuestra boca y el Señor ya sabe que le vamos a pedir. Así que, hermanos, Él conoce todas nuestras necesidades. Oh, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Bueno, aquí petición por el permiso, el Señor conoce en Aruba. Dios conoce todas estas peticiones. Ok, vamos a orar por la señora Benedette ayer que estaba hospitalizada. Bueno, Dios conoce, hermano, todas las peticiones. Vamos a orar poniendo todas estas peticiones en manos del Señor para que Dios obre de una manera especial. Levante sus manos y oremos. Eterno y soberano Dios, Padre Celestial, Señor, te damos gracias una vez más. Padre bendito, porque nos permite invocarte tu santo y glorioso nombre. Nombre sobre todo nombre. En esta mañana estamos aquí, Señor. Clamamos ante tu presencia, Señor, y colocamos delante de ti todas estas peticiones, Señor. Tú las conoces, oh Dios maravilloso. Tu palabra dice, claman los justos y Jehová los oye, Señor. En esta mañana clamamos delante de tu presencia, oh Dios maravilloso. Te ruego de una manera especial, mi Dios, que obres en cada familia, Señor, a los afligidos, Señor. Oh Dios, consuélales, Padre bendito. A los enfermos, Señor, sánales, te lo ruego en esta mañana maravillosa. Oh Dios, a los que están operados, Señor, restáurales, Señor. Levántales, Señor, ayúdales, Padre bendito, maravilloso. Te ruego, Señor, por aquellos que han perdido un ser querido, Señor. Te ruego que seas tú, Señor. Llénalos de amor, de misericordia, de bondad. Sé con ellos, Señor, en estos momentos difíciles, Padre bendito. También te pido de manera especial por mi pastor, Señor. Restáurale, oh Dios maravilloso. Guárdale, ayúdale a él y a su familia, Señor, Padre celestial. Oh Dios maravilloso, te rogamos en esta mañana, Señor. Aquí hay un pueblo clamando ante tu pis, Señor. Aleluya. Te lo pedimos, oh Rey maravilloso. Ahora te ruego, Señor, que nos hables en esta mañana. Usa a nuestro hermano Julio, Señor, como tú lo sabes hacer. Háblanos, Señor. Oh, pon un oído, Señor, sensible y un corazón dócil, Señor. Oh, Dios maravilloso, te lo pedimos, Padre celestial, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga. Gloria al Señor. Digamos gloria a Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesús. Qué bendición poder estar aquí delante de la presencia de nuestro Dios, ¿verdad? Alabando y glorificando el nombre del Señor. Bueno, acabamos de orar por las peticiones. Necesidades sí que hay, ¿verdad? Enfermedades, tantas cosas. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Y no está exceptuando a la iglesia, no, a nosotros nos habló, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad. En esta mañana tenemos que confiar en el Señor, ¿verdad? Bendito sea el nombre de Jesús. Gracias a Dios porque a pesar de que hay tantas dificultades, problemas, aquí estamos nosotros en esta mañana honrando la presencia del Señor. Y esa es una inmensa bendición. Aleluya. Bueno, yo quiero saludarles a todos los hermanos, los amigos, en el nombre admirable de Jesús. Y bueno, darle la bienvenida a este lugar. De verdad que somos afortunados. De pronto los que se quedaron por cualquier razón, pues se están perdiendo una bendición. El salmista dijo, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra de Dios, hermanos.
Les invito para que leamos allá en Primera de Crónicas, en el capítulo 28, vamos a leer desde el versículo 6 hasta el versículo 10. Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 6 al 10. Hoy es un día misionero. Amén. Gracias a Dios por las misiones. Aleluya. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Allí usted encontrará primeramente la letra I, donde dice, y me ha dicho. Eso quiere decir que es la continuación de una escritura que viene narrando la historia de David. Pero quise tomarlo desde allí, desde el versículo 6 al 10, para no leer toda la escritura. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera, en el nombre de Jesús. Y me ha dicho, Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este he escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. Lean el 7. Ahora pues, ante los ojos de todo Israel, congregación de Jehová, y en oídos de nuestro Dios, guardad e inquirid todos los preceptos de Jehová vuestro Dios, para que poseáis la buena tierra y la dejéis en herencia a vuestros hijos después de vosotros perpetuamente. Todos el 10. Mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario, esfuérzate y hazla. Estén cómodos, hermanos, tengan la amabilidad. Y bueno, gracias a Dios por esta bendición, ¿verdad? Como les decía ahorita, y bueno, ya nos mostraron por allí el informe misionero. Es un día misionero, gracias a Dios. Y aquí estamos con la ayuda del Señor. He querido en esta mañana, pues basado en el lema del mes, que es como hijos de Dios. Ese es el lema que se ha venido tratando, es decir, las enseñanzas durante este mes de noviembre están basadas, avaladas bajo este lema, como hijos de Dios. Y he querido titular en esta mañana esta enseñanza, este tema con un título, Hijos comprometidos. Ese es el tema en esta mañana, hijos comprometidos. Es importante entender lo que es el compromiso, ¿verdad? Porque a veces uno observa, ve hijos que de pronto pasan la etapa de la preadolescencia, la adolescencia, llegan a la juventud y comienzan a andar en el camino ya de un hombre adulto, una mujer adulta, pero parece que el grado de responsabilidad se viene quedando ahí atrás. Pero nosotros podemos ver por la palabra de Dios que Dios demanda de nosotros eso, ¿verdad? Responsabilidad. Gloria al nombre del Señor. La escritura donde nosotros acabamos de leer nos muestra la historia de David. David, dice la palabra del Señor, que fue un hombre con el corazón conforme al de Dios. Y tanto que Dios le dijo a David que edificara la casa de reunión, la casa donde se iba a adorar la presencia de Dios. Y él estaba allí al pendiente de esto. Él consiguió planos, medidas, todo lo que iba a hacer en lo concerniente al templo, al lugar de reunión. Y se mantuvo allí esperando el momento. Comenzó a colectar ofrendas, a hacer tantas cosas. Pero llegó el momento en que Dios le dice a David, David, tú no vas a edificar casa a mi nombre, porque tú eres un hombre de guerra y tus manos están contaminadas de sangre.
pero de tu hijo Salomón, de él, en él he puesto mis ojos. Gloria al Señor. En él he puesto mis ojos y él va a edificar casa para mí. Gloria al nombre del Señor. Y bueno, nosotros leímos allí donde el Señor dice, yo le seré a él por padre y él me será a mí por hijo. Gloria al nombre del Señor. Y allí el Señor se compromete diciendo, si él hace las cosas conforme yo le estoy mandando, pues le voy a respaldar. Las cosas las hará si obedece atentamente las cosas como se las estoy diciendo. Pero bueno, si no, vendrá el fracaso. Pero me llama la atención también las recomendaciones de David, cuando le dice a la congregación, le dicen, bueno, ya ustedes escucharon el propósito que Dios tiene. Pero cuando se dirige a su hijo Salomón, entonces le dice, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tus padres. Primeramente, reconoce al Dios de tus padres. Segundo, sírvele con un corazón sincero, porque Dios escudriña los corazones y entiende los intentos de los pensamientos de los hombres. Gloria al Señor. De manera que vemos allí a un padre dándole recomendación a un hijo a que sea responsable. Le dice, a ti se te asignó la construcción del templo, no te descuides, hazla, procede. Gloria al nombre del Señor. Entonces, en esta mañana, hermanos, estamos en una escuela dominical donde estamos en un día donde debemos traer a nuestra mente lo que es en sí el ser hijos de Dios. Amén. Porque a veces no lo hemos entendido. Y David le dice a Salomón, reconoce al Dios de tus padres. Usted se ha puesto a pensar por un momento, ¿qué representa para usted el ser hecho hijo de Dios? O sea, se ha puesto a pensar por un momento esto. ¿Qué significa el ser un hijo de Dios? ¿O qué representa tener al Dios Todopoderoso como mi Padre? Eso es algo grande, ¿verdad? Que deberíamos por momento pensar en ello. Porque si nosotros nos trasladamos a lo secular, a la vida familiar, nosotros como padres siempre anhelamos que tener una bonita familia, ¿verdad? Tener hijos en sujeción. Es más, que a veces hasta se parezcan a nosotros, tanto físicamente como en nuestro carácter. A veces uno lo quiere así. Y yo estaba viendo algo que sucede con una mujer, madre de un rey. Y quiero mostrárselo y las palabras de esta mujer que se encuentran allá en el libro de los Proverbios, en el capítulo 31. Yo quiero que los hermanos de audiovisuales tengan la amabilidad. Proverbios, capítulo 31, versículo 2. Usted va a ver allí las palabras de una madre contenta por su hijo, pero también ella le dice unas palabras. Mire lo que dice el versículo 2. ¿Qué hijo mío? ¿Y qué hijo de mi vientre? ¿Y qué hijo de mis deseos? O sea, ella está contemplando a un joven allí, ¿no? A su hijo. Entonces dice, ¿qué hijo mío? ¿Qué hijo de mi vientre? ¿Qué hijo de mis deseos? Gloria al Señor. Ella está viendo allí la figura de un rey. Les estoy hablando del rey Lemuel. Ella está viendo la figura de un rey porque, y lo exalta y dice, qué hijo hermoso, qué hijo el que tengo yo, porque no es toda madre la que tiene un hijo rey, ¿verdad? Entonces ella lo contempla así, pero ella le dice unas palabras, partiendo desde el versículo 3, ella le dice unas palabras que no son sus palabras. Dice la Biblia que fueron palabras a través de profecías, es decir, bajo la guía del Espíritu Santo. Entonces ella le dice, no des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a los que destruyen a los reyes.
Y entonces le dice, no es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de los afligidos. Le dice a Lemuel, dad la sidra al desfallecido y el vino al de amargo ánimo. Beban y olvídense de su necesidad y de su miseria, no se acuerden más. Pero a él le dice, pero tú, Lemuel, abre tu boca por el mudo, en el juicio de todos los desvalidos, abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Defiende la causa del pobre y del menesteroso. Le estaba diciendo a Lemuel, Lemuel, tú como rey, pórtate como tal. Nosotros como hijos de Dios tenemos que portarnos como tal. Como hijos de Dios, bendito sea el nombre del Señor. Ustedes saben, hermanos, que en el mundo hay una teoría, y es que todos somos hijos de Dios, ¿verdad? A veces a mí me ha pasado, he llegado a hablarle a alguien del Señor y me ha dicho, no me hable del evangelio porque yo también soy hijo de Dios. Yo también soy hija de Dios y yo no necesito de pronto ir a la iglesia ni convertirme en un evangélico. Pero bueno, la Biblia dice que Dios ha pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ¿verdad? Así lo dice la palabra del Señor. Y bueno, durante un tiempo yo también decía, yo también soy hijo de Dios. Pero resulta que la Biblia dice algo diferente, ¿verdad? La Biblia nos muestra que nosotros somos criaturas, es decir, el hombre sin Dios es criatura de Dios. Por eso es que Pablo a los Corintios le dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿verdad? Las cosas viejas pasaron. Es decir, que al llegar a Cristo es cuando nosotros recibimos ese derecho de ser hijos de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Digan gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Si nosotros analizamos la palabra de Dios, hermanos, mirando allá lo que es el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, el versículo 12, allí muestra de que el ser hijo de Dios requiere de un proceso. No es que porque Dios nos creó, porque vivimos, porque existimos, somos hijos legítimos de Dios. No, allí dice, el evangelista Juan dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio el poder, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y el versículo 13 dice, los cuales no son engendrados de sangre, ¿verdad? Ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que nosotros, es decir, el hombre, el ser humano, si no ha llegado a la presencia de Dios, no es sino una persona natural, una criatura de Dios. Pero Dios, en su infinita misericordia, ha hecho todo para adoptarnos a nosotros como sus hijos. Bendito sea el nombre del Señor. Y entonces dice, aquí este hombre dice, mas a todos los que le recibieron, es decir, que para ser hijo de Dios, amigo, tú que estás en esta mañana aquí, para que tú de pronto puedas decir confiadamente que eres un hijo de Dios, primeramente tienes que recibir al Señor en tu vida. Y segundo, tienes que creer que el nombre personal del Dios que hizo los cielos y la tierra es Jesús de Nazaret. Bendito el Señor. Alabado sea su nombre. Allá en Israel había un hombre que sacaba pechos y porque tenía de pronto un doctorado en la ley, que tenía el conocimiento de la ley de Dios dada a través de Moisés. Entonces él consideraba que su nivel espiritual era bastante alto. Y cuando el Señor Jesús está cumpliendo su ministerio, predicando el evangelio, hablándole, mostrándole a la gente la necesidad que había en ellos de encomendar su causa en las manos de Dios, entonces Nicodemo, dice la palabra del Señor, que se le acercó al Señor. Se le acercó de noche y le dice, Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Pero el Señor, que conocía
la intención del corazón de este hombre, entonces le dice, Nicodemo, ¿sabes una cosa? De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ni siquiera ver el reino de Dios. Y este hombre se queda, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo es posible? ¿Acaso puede uno entrar por segunda vez en el vientre de la madre y nacer? Pero en el versículo 5 el Señor le dice, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Es decir, que primeramente necesitamos ver el reino de los cielos. Segundo, necesitamos ser bautizados con agua a través del bautismo en agua y recibir el bautismo del Espíritu Santo para tener acceso a entrar al reino de los cielos. De manera que este hombre también mantenía esa teoría de que todos somos hijos de Dios, pero allí Dios se lo aclaró, le dio una claridad a él y le dice, no, tú tienes que nacer de nuevo. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, nosotros para servir a Dios necesitamos ser hijos de Dios. Cuando el Señor fijó los ojos en Salomón para que edificara su casa, no lo sacó de allá del montón para acá, ven que me place que seas tú el que edifiques la casa. No, en aquel tiempo tenía que haber la unción, tenían que ungirlo primeramente con el aceite de la unción que estaba representando el Espíritu Santo en la vida de una persona para poder servir, para poder colocarse en las manos del Señor. Y por esto este hombre se colocó en las manos de Dios y pudo realizar aquella obra, porque dice la Biblia que Salomón construyó el templo y trajo el arca del pacto y trajo todos los utensilios, todo lo que correspondía al templo, lo trajo en aquel lugar, decoró, organizó todo para que se manifestara la gloria del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. De tal manera, hermano, que nosotros hoy estamos delante de la presencia de Dios como hijos de Dios. Pero la pregunta que podríamos nosotros hacernos en esta mañana sería, ¿qué tanto compromiso tengo yo con la obra de Dios? Porque Dios nos ha llamado a nosotros no solamente para que hagamos parte de una familia en la fe. Hermanos, estamos viviendo los últimos tiempos. La palabra de Dios nos muestra a nosotros que estamos sobre los últimos tiempos. Y se requiere, Dios espera de usted y espera de mí que nos hagamos compromiso con Él. Que nos hagamos compromiso con su obra, que usted y yo podamos sentir la necesidad que hay allá afuera de las almas que divagan, que caminan de un lugar a otro, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces usted tiene esa bendición, yo tengo la bendición de poder servirle a Dios, de poder comprometernos con la obra de Dios. A veces nosotros confundimos las cosas y cuando se habla de misiones, como que queremos dejarle la carga a los misioneros y sencillamente decimos, vamos a orar por los misioneros, por sus familias, para que Dios les ayude, para que Dios les dé visión, para que les amplíe y le prospere el ministerio a los misioneros. Bien, la oración está bien así. Pero estaría mejor si nosotros oráramos de la siguiente manera y le dijéramos al Señor, Señor, respalda a la familia misionera en cada país, pero también ayuda a la congregación que ellos están administrando. Porque la obra no es solamente del misionero. La obra, la misión también cae sobre usted y cae sobre mí. Gloria al Señor, porque así como se hace misión allá afuera, donde hay tanta gente necesitada de Dios, la iglesia también está en formación. La iglesia también necesita no ser descuidada, necesita que nosotros, dice la palabra del Señor, que tengamos un estímulo entre nosotros mismos, como creyentes, como hermanos en la fe. Es decir, que me preocupe cuando de pronto no vea a un hermano en la iglesia, que eso sea de preocupación para mí. Gloria al nombre del Señor. Bendito sea su nombre. Leamos lo que dice la palabra del Señor en Primera de Juan capítulo 3, el versículo 2 y versículo 3. Juan apóstol aquí corrobora lo que dice Juan el evangelista. En cuanto al ser hijo de Dios, hay que recibirlo
y creer en su nombre. Entonces él allá en el capítulo 3 de Primera de Juan, versículo 2 al 3, Primera de Juan capítulo 2, 2 y 3, Primera de Juan capítulo 2, capítulo 3, versículo 2 y 3. Primera de Juan capítulo 3, versículo 2. Bueno, miren lo que dice el apóstol. Amados, dice, ahora somos hijos de Dios, ¿verdad? Ahora. Eso quiere decir ahora, ya que lo hemos recibido. Ahora, ya que hemos creído en Él. Ahora que hemos creído que Él es el Salvador, el Mesías. Ahora que hemos creído que el nombre de Jesús es el nombre personal del Dios Todopoderoso. Dice, ahora somos hijos de Dios. Pero mire, dice, como si fuese poco. Porque es que el ser hijo de Dios, hermanos, eso es un honor muy grande. Amén. Mire, si uno mira de pronto los hijos de los famosos por allí cuando los entrevistan, cuando van de un lugar por allí, las jovencitas corren y hacen tantas cosas, ¿verdad? Porque quieren tenerlo cerca, tocarlo, contemplarlo, o que siquiera le firme un autógrafo porque es el hijo de un famoso. Y nosotros que somos los hijos del gran rey, a veces no hemos logrado entender lo que eso representa para nuestra vida. Miren lo que dice la palabra del Señor allí en ese versículo. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Gloria al Señor. ¿Por qué no le dan un aplauso al Señor en esta mañana? Aleluya. Bendito el Señor. Yo les voy a decir algo a ustedes, hermanos, para que nos animemos y analicemos lo que en sí somos nosotros los evangélicos. ¿Usted sabía que Satanás fue lanzado del cielo precisamente por anhelar lo que Dios nos está ofreciendo a nosotros ahora? Satanás, para los que no saben, él recibió ese nombre de Satanás, de diablo, de la serpiente antigua, de Belcebú, cuando se halló maldad en su corazón. Pero el Señor le hablaba a él con ternura, con amor, y le decía, lucero de la mañana. Y le hablaba tan bonito, y yo se lo voy a mostrar, Isaías capítulo 14, versículo 12 y 15. Vamos a mirar nosotros la caída de este ángel, un ángel perfecto, líder de la alabanza en los cielos. Pero él anheló lo que no era para él. Y eso le costó a él destitución, le costó todo. Gloria al nombre del Señor. Bendito el nombre de Jesús. Isaías 14, versículos 12 al 15. Mire cómo hay una voz de lamento aquí. Y dice la palabra del Señor. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y mire lo que dice, y seré ¿qué? Semejante al Altísimo. Versículo 15. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Él fue lanzado porque deseó ser semejante a Dios. Quiso ser como Dios. Hermano, en los cielos hay ángeles, hay arcángeles, hay querubines, hay serafines que en todo momento están alrededor del Señor diciéndole, santo, santo, santo es el Señor. Pero mire, hermanos,
Dios desde los cielos inclinó sus ojos hacia este planeta, donde estaba una raza humana corrompida, una raza humana pervertida, lejos de la presencia de Dios, que perdió la imagen, que perdió todo lo que Dios le había dado al principio. Pero Dios no se había olvidado de nosotros. Él nos veía a nosotros y sintió compasión de nosotros y vino para adoptarnos como hijos suyos, gloria al Señor, para que la condición suya y la condición mía cambie, no por una temporada, sino que cambie para la eternidad. Bendito el Señor, bendito el Señor. Como si fuese poco, dice el apóstol, seremos semejantes a Él. Usted sabe, hermano, usted conoce su vida íntima, sabe cuántos pecados ha cometido, sabe qué cosas ha hecho en la vida, pero si usted analiza, usted podría preguntarse en esta mañana, ¿quién soy yo para que Dios se haya dignado de mí? Gloria al Señor. ¿Quién soy yo para que Él me tenga en cuenta? ¿Quién soy yo para que Él quiera que yo sea su hijo? ¿Quién soy yo para que Él me tenga en cuenta para el servicio de su obra? Bendito sea el Señor. ¿Quién soy yo? Bendito sea el nombre del Señor. Esto es importante que nosotros lo sepamos. Hermanos, las potestades de las tinieblas tienen que doblegarse ante los hijos. Mire, el diablo ahorita mismo es el principal enemigo de la obra de Dios. La Biblia dice que él vino a hurtar, a matar y a destruir, a interponerse para que la raza humana no conozca este mensaje que puede cambiarle la vida, que no conozca este mensaje que puede darle salvación eterna. Él no quiere eso. ¿Por qué? Porque para él no hubo oportunidad. Para el diablo no hubo oportunidad, hermano. Para nosotros, por la gracia, por la misericordia de Dios, sí hubo oportunidad. Pero mire lo grande que es Dios. A mí me llamó mucho la atención que el Señor un día comisionó a 70 hombres y los envió a predicar el evangelio, dice la Biblia, de 2 en 2, por allá, por Israel, por todas las provincias, por las aldeas, iban predicando, presentando este evangelio glorioso a mucha gente, mostrándole la solución. Y dice la Biblia que ya ellos habían recibido la gran comisión, ya el Señor les había dicho a ellos, id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre hablarán en nuevas lenguas, sobre los enfermos pondrán las manos y ellos sanarán, si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Ya ellos habían recibido esta palabra y cuando Dios los envió de 2 en 2, ellos fueron. Y cuando se encontraban con un endemoniado, invocaban el nombre de Jesús y el demonio salía. Y dice la Biblia que ellos hicieron la misión y cuando regresaron a la presencia del Señor, regresaron gozosos y le decían, Señor, si supieras, aún hasta los demonios se sujetaban cuando invocábamos tu nombre. Oh, gloria a Dios. Pero mire que el Señor no se impresiona con eso, porque es que el Señor Jesús fue el que lanzó a Satanás del cielo. Hermano, para los que de pronto todavía tienen duda de que Jesús es Dios, Jesús fue el que lanzó a Satanás del cielo. Gloria al Señor. Porque cuando ellos regresan y le dicen al Señor, así, Señor, los demonios se nos sujetan. Vamos a verlo por la palabra del Señor, Lucas 10, versículo 17 y versículo 18. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Y qué le dice el Señor Jesús? Y Él les dijo, léanlo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Ni siquiera lo tiró con compasión. Usted sabe cuando sale un rayo, ¿verdad? Así lo lanzó el Señor. Porque Satanás le hizo doler el corazón a Dios con lo que él hizo. Y por eso fue que no hubo oportunidad para él. Y como él fue destituido de allá, entonces vino y ahora arremite contra la perfecta obra de Dios, que es usted
y soy yo. Entonces Dios trae el evangelio para que a través del evangelio toda la raza humana alcance la salvación. Entonces, como Él sabe para dónde nos quiere llevar el Señor, yo pienso que el diablo, cuando el Señor Jesús le estaba diciendo a los discípulos allá en Juan, que le estaba diciendo, ustedes creen en Dios, crean también en mí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Él como que escuchó eso, porque de allí en adelante comenzó a cruzársele en el camino a los cristianos, a tratar de impedir de que la obra del Señor avance. Pero hermanos, Jesucristo dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Así que nosotros como hijos de Dios, hermanos, no tenemos fronteras, no tenemos que pensar en los obstáculos, porque esta obra avanza bajo la guía y el poder del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. De manera que es importante que nosotros entendamos esto. Ser hijo de Dios implica esto o requiere que le recibamos en el corazón y creamos que Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. Yo se lo digo, hermano, porque quiero en esta mañana que de pronto el que sigue pensando que todos somos hijos de Dios sepa lo que dice la Biblia. Y eso lo encontramos allá en Primera de Juan 3, 8 al 10. Y yo quiero decirle que el diablo también tiene familia. El diablo también tiene hijos. Pero no quiero que de pronto vayan a pensar, el hermano Julio está siendo muy fuerte con nosotros. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8 y 10. Yo creo que lo lean ustedes. No me quiero comprometer en esta mañana. Léanlo ustedes. ¿Qué dice? Bueno, eso lo dice la Biblia y ustedes lo acabaron de leer, ¿verdad? De pronto si yo le dijera a alguien así, pues hermano, un poco más de respeto, por favor, ¿verdad? Pero lo dice la Biblia, todo aquel, el versículo 8, perdón, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero dice algo, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Qué más sigue diciendo? Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. ¿Qué dice el siguiente versículo? Mire, en esto se manifiestan los hijos de Dios. ¿Y quién más? ¿Se está dando cuenta que el diablo también tiene hijos? Y de pronto hasta sobrinos y nietos tendrá. Pero gracias a Dios que nosotros no hacemos parte de esa familia. Amén. Gloria al nombre del Señor. Nosotros tenemos una familia hermosa. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Una iglesia que ama, una iglesia que ha conocido al Señor, una iglesia que se prepara para irnos para el cielo. Aunque hayan dificultades, aunque hayan luchas, hermanos, sigamos adelante buscando la presencia de Dios y cumpliendo la obra que Dios ha encargado en nuestras manos. Es importante que nosotros entendamos, hermanos, que mientras estamos aquí, tenemos que trabajar en favor de la obra de Dios. Mire, yo quiero sacar un poquito de allá de lo que es la historia del hijo pródigo. Ese es unos versículos que se utilizan mucho para predicar la palabra de Dios, ¿verdad? Pero ¿saben qué me llama a mí la atención de estos versículos, de esta enseñanza? Y es que el hijo que se fue, a pesar de que se fue, nunca dejó de ser hijo. Él se fue. De pronto el hermano mayor lo consideraría un perverso, lo consideraría quizás de lo peor. Se fue el exigente que le quitó a mi papá la herencia cuando no era permitida, pero fue y quién sabe por dónde andará. Quizás ese hermano hasta se olvidaría de su hermano menor. Pero hermano, un padre que ama a su hijo no se olvida de su hijo.
El Señor Jesús, narrando esa historia, dice que aquel padre todas las tardes salía por las tardes y por la mañana y hacía esto, miraba hacia acá y miraba hacia acá. Y quizás las otras personas dirían, y bueno, ¿y qué es lo que pasa? Que todos los días a la misma hora este señor sale y mira hacia allá y mira hacia acá. Aquel padre se reservaba algo. Aquel padre tenía la esperanza de que aquel hijo que un día le dio la espalda y se fue para valerse por sí mismo, un día él lo viera regresar, así fuese en las condiciones más precarias, pero él lo llevaba aquí en el corazón. Bendito sea el nombre de Jesús. Hasta que una tarde, dice la Biblia, aquel padre salió como de costumbre y vio venir de allá a un hombre maloliente, un hombre mal vestido, con el cabello lleno de lodo, un hombre con apariencia de un loco en totalidad. Ese padre, dice la palabra del Señor, que salió y lo vio y dice, ese que viene allá es mi hijo. Gloria al Señor. Aquel hijo venía con la cabeza agachada, preparando un discurso para su padre. Aquel hijo venía con la cabeza agachada y dice, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Padre, hazme como uno de tus jornaleros. Pero cuando él venía con la cabeza agachada pensando en lo que le iba a decir al padre, sintió unos brazos que lo estrecharon, gloria al Señor, unos brazos que lo apretaron y comenzó aquel padre a besar a aquel hijo, no importando la condición de aquel hijo, no importando cómo estaba, cómo olía ese hijo. Aquel padre lo abrazó. Eso es lo que hace el Señor con nosotros, porque el día que nosotros le dimos la espalda al Señor, el enemigo hizo con nosotros lo que quería allá afuera. Gloria al Señor, nos llevó al estado más crítico. Y yo quiero decirles en esta mañana, hermano, que esta enseñanza es para aplicarla en estos tiempos en la iglesia. Porque acuérdese lo que le acabo de decir ahorita, la misión no se hace solamente allá afuera. Es bien cierto, allá afuera hay gente necesitada. Allá hay gente que necesita que usted y yo vayamos con el mensaje de la palabra y le digamos, mira, no pierdas más tiempo, la solución para ti está en las manos de Jesucristo. Usted y yo tenemos el deber de hablarle a la gente, de traerles a la iglesia, porque la Biblia nos manda diciendo que aún a los que dudan, esfuérzalos a que entren en la gracia. Es decir, de que si usted invitó a un amigo, una amiga, y si de pronto le dijo, no, yo no voy a la iglesia, usted no desista, siga invitándole y siga haciendo la misión, siga hablándole, pero no se olvide de la iglesia. Gloria al Señor. Dice el apóstol, porque el que no provee para lo suyo, mayormente para los de la familia de la fe, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces nosotros tenemos que mirar la necesidad que hay en la iglesia. Porque mire, yo le doy gracias a Dios porque la iglesia en Aruba es una iglesia que ha recibido mucha formación, gracias a Dios por el pastor William, porque él se esfuerza por enseñar a la iglesia, por formar a la iglesia. Ese es un trabajo que se nota, el trabajo que el hermano con toda su familia ha realizado aquí en Aruba, y gracias a Dios por ello. Pero hermano, la Biblia dice que por allá afuera está el adversario como león rugiente buscando a quien devorar. Y cuando por X o Y razón un hermano o una hermana se va de la iglesia, no actuemos como el hijo mayor. Gloria al Señor. Que aquel hombre decía, bueno, miren, este hombre perverso se fue y ahora aparece y mi papá le hace fiesta como si hubiese tenido la mejor actitud. Es decir, existieron solamente cuestionamientos de aquel hermano mayor. En este tiempo, hermanos, que estamos nosotros viviendo, los últimos días que estamos viviendo, son tiempos en los cuales usted y yo debemos estimularnos y que usted piense en mi necesidad y yo piense en su necesidad. Que si no vino mi hermano, mi hermana, yo pueda llamarle y decirle, hermano, no lo vi hoy por la mañana en la escuela dominical, ¿qué le pasó? Está enfermo, dígame, para orar por usted. Eso debemos hacerlo nosotros, hermano. Porque hay muchos, sí, que por algunas razones no están viniendo a la iglesia, no sé, algunos tendrán problemas, alguna cosa, pero nosotros no podemos ser indiferentes.
Porque mientras que usted y yo somos indiferentes a esto, el Señor está asomándose y mirando para allá, para ver de qué lado sale mi hija, aquella que un día fue sumergida en las aguas bautismales, aquella que un día comenzó a danzar bajo la influencia del Espíritu Santo, aquel hijo que venía y se arrodillaba, aquel hijo que venía y servía, pero que hoy no está aquí. Gloria al Señor, hoy no está aquí, Dios lo espera con los brazos abiertos. Jesucristo dijo, yo no he venido a juzgar, yo he venido a salvar, yo he venido a restaurar. Gloria al nombre del Señor, yo he venido a regenerar. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea su nombre. Hermano, nosotros no podemos dormirnos en este tiempo. Pablo dice a la iglesia, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. La iglesia necesita estar despierta, hermano. Usted y yo, piense usted en su familia. Siempre no se acueste de pronto por las noches, de pronto vencido por el cansancio solamente, no. Antes de acostarse, piense que usted tiene familia y piense cuántos están caminando de la mano del Señor, cuántos de sus familiares ya hacen parte de la familia de la fe, cuántos de ellos ya han sido adoptados como hijos de Dios, cuántos de ellos tienen parte de la herencia que Dios tiene para nosotros en los cielos. Piense en ello. Si usted piensa en ello, hermano, de seguro que no va a sentir de pronto el deseo de quedarse dormido o dormida. Usted va a ver la necesidad que hay que orar por mi hermano, orar por mi sobrino, orar por papá, orar por mamá. Si usted quiere ver a su familia un día en la presencia de Dios, hermano, tenemos que hacer la misión. Tenemos que comprometernos con Dios, comprometernos con su obra y de pronto no dejarle la responsabilidad solamente a la familia pastoral. Amén. A veces suele suceder que de pronto hay hermanos que de pronto dicen, hermano, ore por mí, como para devolverle la pregunta y decir, hermano, pero usted sí está orando por usted, porque es que Dios me escucha a mí, pero Dios también lo escucha a usted. Así como está todo al descubierto delante del Señor, de pronto los errores que cometemos, ¿verdad? David le dice al Señor, Señor, líbrame de mis pecados, aún de los que me son ocultos, porque Dios ve hasta lo que es oculto para nosotros. Dios lo ve. Entonces, así como Dios ve aún las cosas ocultas, Dios va a escuchar su oración. Dios va a escuchar la petición, la necesidad que usted le presente, Dios la va a escuchar. Y la Biblia dice que todas las cosas que están conforme a la voluntad de Dios, Él lo hará. El Señor Jesús dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, creyendo, yo lo haré. Gloria al Señor. De manera que nosotros no estamos como a la aventura, hermano. Esta iglesia tiene un líder, una cabeza que se llama Jesucristo. Y yo no sé si usted se goza cuando de pronto colocan aquí, proyectan acá en las pantallas los mensajes, todas las cosas, los avances de la obra del Señor a nivel mundial. A mí me da gozo cuando escucho que dice, hay proyección para tal país. Por allí ya me enteré de que va un misionero allá para Israel, allá se está predicando el evangelio, sí, pero va un misionero de allá de la ciudad de Barranquilla, va para el país de Israel a predicar el evangelio. Este hombre, hermano, esto no es fácil, pero él va porque él sabe de que esta obra no camina por fuerzas humanas. Él sabe de que esta obra camina porque el Espíritu Santo es el que va guiando esta obra. Él va a dejar familiares, va a dejar culturas, va a dejar de pronto tantas cosas que son atractivas para su vida para irse a un país donde él ni siquiera conoce, donde no conoce la cultura, no conoce el idioma, no conoce cómo es la alimentación, no conoce nada de ello. Pero él se va porque él es un hijo de Dios. Porque él es un hombre que se ha comprometido con Dios de ir a donde Dios lo envíe y hacer lo que Dios lo mande a hacer. Gloria al Señor. Yo no sé cuál será de pronto el pensamiento suyo en esta mañana, pero hay una necesidad grande de compromiso en nosotros. Por eso titulé esta enseñanza, Hijos comprometidos. Es bueno que nosotros nos preguntemos,
qué tan comprometido estoy yo con la obra de Dios. ¿Qué tan comprometido estoy con la obra del Señor? Piense por un momento, hermanos, el tiempo, de verdad que el tiempo se acaba, se agota, y estamos sobre los últimos tiempos, y se requiere que usted y yo hagamos la obra, porque el enemigo tampoco descansa. El diablo no quiere ni siquiera que usted vaya al cielo. Por eso es que la Biblia dice, el que esté firme, ¿cómo dice? Termínenlo. El que esté firme, mire que no caiga. Así que nosotros tenemos que ser conscientes de esto y mantenernos allí en primera fila. No descuidarnos por nada del mundo. No crea, hermano, los tiempos son muy peligrosos. Y a medida que se acerca el gran día, el enemigo va a hacer todo lo posible por tratar de arrebatarlo a usted para que se quede aquí. Yo les voy a mostrar algo, hermanos, y yo creo que esto debe de motivarnos a nosotros. Ustedes saben que la Biblia dice que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón de hombre, dice, son las que Dios ha preparado, ¿verdad? Para los que le aman. Ya eso está preparado allá arriba. Yo a veces me pongo a pensar, a imaginarme, pero no me lo alcanzo a imaginar porque la mente humana no alcanza hasta allá. Pero la Biblia dice que en la visión que tuvo Juan, dice que las calles eran de oro y mar de cristal, ¿verdad? Los muros estaban enchapados con piedras preciosas. Todo eso, Él es Dios y todo es de Él, ¿verdad? ¿Y por qué Dios está haciendo una ciudad tan hermosa, hermano? Es por usted y por mí. ¿Usted sabe lo que es eso? ¿Usted sabe lo que es eso, hermano? Que Dios esté preparando algo glorioso para usted. Mire, antes de mostrarle lo que dice la palabra de Dios allá en Apocalipsis, les quiero decir algo. Yo estaba viendo por allí una publicación de los famosos y dicen que un famoso, me voy a reservar los nombres, uno de esos famosos, su niña estaba cumpliendo años, una niña como de 6 años, iba a cumplir 6 años, y él quiso darle un buen regalo y ellos vivían en una mansión grande y mandó a construir una mini mansión con agua, corriente y todo para que la niña jugara. ¿Y sabe cuánto costó ese juguetico? $140,000. Y más adelante estuve viendo de que alguien compró una chaqueta de Michael Jackson y la compró en $80,000. Entonces yo me quedé viendo y después la gente dice que nosotros evangélicos somos los que somos locos. Porque para mí eso es una locura. Es más, me parece hasta pecado invertir $80,000 en una chaqueta. No sé cómo lo considerará usted, hermano, y con todo respeto, para mí, esa es una chaqueta vieja, un trapo viejo, porque ya Michael Jackson murió hace rato, ¿verdad? Y con todo el respeto, hermano, se lo digo, eso es algo normal, sencillamente porque fue un famoso. Pero póngase usted a pensar, hermano. Nosotros, mire, esta ropita que tengo yo puesta aquí, no digo que no llega ni a los 200 florines. Pero ¿sabe qué le voy a decir? Que esta ropita es santificada en el Señor, porque yo soy un hijo de Dios. Gloria al Señor. Y yo me presento así delante de Dios con humildad y Él me recibe porque dice, ahí viene mi hijo, no tiene arrogancia. Gloria al Señor. Porque eso es lo que Dios quiere. La Biblia dice que a los altivos Dios los mira de lejos, pero a los humildes de corazón Él los abraza y le dice, este es mi hijo, esta es mi hija, gloria al Señor. Una vez allá en Colombia, para temporada de carnavales, estaba yo allá en la casa, nosotros teníamos una tienda y estábamos hacia afuera, y de pronto una vecina que a veces la invité a la iglesia y nunca fue a la iglesia, y un día como que iban a sacar un disfraz, algo por allí, y necesitaban unas corbatas, y viene corriendo, no, el que me la puede prestar es el hermano Julio. Y digo, hermano Julio, ¿usted me puede prestar unas 3 corbatas por allí?
Y yo le dije, ¿y esas corbatas para qué son? No, que vamos a sacar un disfraz y vamos a hacer. Y no, señora, no, yo no puedo. Y dice, no, pero es que yo se las voy a devolver apenas terminemos. Y yo, es que no se trata cuándo me las vayas a entregar. Se trata de que mis corbaticas están santificadas y son consagradas solamente para presentarme ante el Rey de los Reyes y el Señor de los Señores. Aleluya, bendito sea el nombre de Jesús. Hermano, Dios nos tiene a nosotros en alta estima. Por favor, consideremos lo que representa a Dios como Padre de nosotros. Si los hijos de los famosos se extienden porque son reconocidos mundialmente por la fama, hermano, lo nuestro no está aquí en este mundo corrupto. Lo nuestro está en el cielo. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Digan gloria a Dios. Aleluya. Dios merece un aplauso mejor. Aleluya. Aleluya. Oh, santo es tu nombre, Señor. Santo es tu nombre. Juan Apóstol estaba allá en la isla de Patmos. Lo habían enviado allá para que muriera por causa del evangelio. Y mientras que él estaba allá, dice la Biblia que Dios le mostró una visión donde le estaba mostrando a una multitud con vestiduras blancas y le mostró allá a los 144,000 sellados de las 12 tribus de Israel. Y él estaba contemplando allí aquella visión que le estaba mostrando el Señor, pero no se había fijado bien hacia acá. Y él dice, yo estaba contemplando la visión de lo que me estaba mostrando el Señor. Apocalipsis capítulo 7, gloria al Señor, versículo 9 en adelante. Y él estaba entretenido viendo hacia acá y dice que él dice, después de esto miré. Hermano, yo les invito para que usted contemple para dónde vamos nosotros. Y dice, después que miraba a los 144,000, después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. ¿De dónde? De todas las naciones y de todas las tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles, escuche, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron delante de sus rostros, delante del trono, y adoraron a Dios diciendo, amén, la bendición y la gloria, la sabiduría y la acción de gracia y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén, amén, gloria al Señor por los siglos de los siglos. Alabado sea el nombre del Señor. Hermano, los ángeles estaban allá. Y dice la palabra del Señor que uno de los ancianos dice, entonces uno de los ancianos, mire bien lo que pasó allá. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, ¿estos quiénes son? ¿Quiénes van a ser la iglesia? ¿Estos quiénes son? Gloria al Señor. ¿Y de dónde han venido? Hizo la pregunta. Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos que están en esta mañana aquí, estos que están aquí reunidos, son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Gloria al Señor, por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ello. Gloria al Señor, y no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y
y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Hoy podemos llorar, hoy podemos sufrir, pero vale la pena, hermano, vale la pena el sufrimiento por causa de la obra del Señor. Si lo desprecian, no importa. Si lo rechazan, no importa. Después que el Señor nos rechace, todo está bien, hermano, porque nos vamos para el cielo. Nos vamos con el Señor. Un día este mundo será impactado. El día que el Señor levante esta iglesia. De pronto hoy muchos lo rechazan. De pronto hoy muchos critican y muchos no creen, hermano. Pero un día no muy lejano, el mundo se llevará la sorpresa porque esta iglesia será levantada a la presencia del Señor. Yo no sé usted, pero yo sí me quiero ir con el Señor. Aleluya, aquí está con nosotros el que viene a levantar la iglesia. Aquí está con nosotros en esta mañana el que va a levantar la iglesia. Aquí está con nosotros en esta mañana el que dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros. Yo no sé si tú vas a despreciar ese lugar que Dios fue a preparar para ti. Yo no sé si tú lo vas a despreciar. No lo desprecies porque aquí está Dios. Aquí está la presencia del Señor en esta mañana. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Nos gozaremos con el Señor. Nos gozaremos con el Señor por toda la eternidad allá en los cielos, hermanos. No estamos perdiendo el tiempo, no estamos jugando al cristiano, no estamos jugando, no. Estamos frente a una realidad. El dueño de esta iglesia viene pronto a levantarnos. Oh, bendito sea su nombre, bendito sea su nombre. Oh, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Aleluya, aleluya. Hermanos, Dios viene pronto. Por eso Dios espera de usted y espera de mí que nos comprometamos. Si no ha habido compromiso, hermano, hágase compromiso con Dios en esta mañana. Y dígale al Señor, Señor, definitivamente yo he estado distraído o distraída. Y dígale, Señor, tengo hijos. Señor, tengo hermanos. Señor, tengo familiares, tengo primos, he sido indiferente con ellos. Ahora que tenemos los medios de comunicación que nos facilitan, hermanos, a través del internet, usted puede enviarle mensaje a su familia a cualquier hora, mandarle mensajes alentadores, hablarles del Señor y decirle, mire, busquen la presencia de Dios. Hermano, no tenga vergüenza de hablarle a su familia. No tenga vergüenza de decirle que Cristo les ama. No se avergüence de hablar del Señor. No se avergüence de ello, porque hay una necesidad grande y un día el Señor lo va a demandar de nosotros. Gloria al Señor. Para los padres en esta mañana quiero decirles algo para terminar. Padre, tú has sido puesto por Dios como sacerdote frente a tu familia. Y te digo que un día el Señor te va a preguntar por la esposa, te va a preguntar por los hijos. Y no solamente por ellos, también te va a preguntar por los nietos. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que tú como padre dejes a tu hijo rodeado de bienes materiales. Solamente Dios quiere que tú le dejes el mejor legado a tus hijos, a tus nietos, que es conocer al verdadero Dios. Un día estaremos delante de Él y procura de no presentarte solo. Procura de no presentarte solamente con la esposa. Procura que no se quede ninguno de tus hijos, porque el día que estemos delante del tribunal de Cristo, el Señor dirá, falta un hijo, ¿dónde está? Y tendremos que entregarle cuentas a Dios por ello. Hermano, no es usted el que lo va a salvar. No soy yo el que lo va a salvar. Pero si yo hago lo que me corresponde a mí, Dios hará su parte. Gloria al Señor. Eso fue lo que el Señor le dijo a Salomón. Si tú haces las cosas como te las estoy mandando, yo te respaldaré. Hermano, y tenga la seguridad que si usted ora e intercede por su familia, Dios lo va a salvar, porque la voluntad de Dios es esa. Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Porque en esta mañana no nos hacemos compromiso con Dios y le decimos, Señor, ayúdame. Ayúdame a sentir carga, Señor, por tu obra. Ayúdame a comprometerme, Señor, en el servicio.
Ayúdame a no ser indiferente ante tanta necesidad. Ayúdame, Señor. Oh, bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Señor, tú me tocaste, no sé por qué, en mí tú te fijaste, pero Gracias, Señor, gracias. sí sé que Gracias, Señor. grande es tu amor por Aleluya, aleluya. Adore a Dios un momento, hermano. corazón. Contemple a ese Padre. Es agradecido. Aleluya. Mi corazón está a ti rendido, contigo siempre quiero ser. Dígaselo en este cántico al Señor. Dígale que usted quiere estar con Él. Aleluya. Porque fuera de ti, Oh, gracias, Señor. Aleluya. nada deseo. Aleluya. En la tierra, tu presencia es más hermosa que cualquier No hay cosa más importante que ser hijo de Dios. Valórelo. Aleluya. Aprécielo. Oh, santo. en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Sí, Señor. Aleluya. Gracias, mi Señor, mi gozo y mi alegría. Santo, santo, santo. Es el Señor, Tu presencia, mi Dios. Tu presencia en nuestra vida. Es lo más importante, Señor Jesús. Oh, Señor, ayúdanos, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a permanecer, ayúdanos a servirte. Porque fuera de ti, nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Amén, amén. Aleluya. Nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Aleluya, aleluya. Librado de la Oh, Santo. muerte. Contémplelo, contemple al Señor. Lanzado nueva Mire todo lo que Dios vida. ha hecho por usted y por mí. Quitaste Aleluya. mi tristeza. Gracias, Señor. Me ceñiste de alegría. Aleluya. Por tanto, nunca callaré. A ti cantaré. Te alabaré. Gloria mía. Gloríese, hermano. Gloríese en ser un hijo de Dios. Gloríese en ser una hija de Dios. Aleluya. A ti
amén, amén. Aleluya. Así es, amén, amén. Su presencia es más hermosa que cualquier cosa. Qué hermoso es ser hijo de Dios, ¿verdad? Qué alegría saber que somos hijos de Dios. Aleluya, aleluya. Hijos del gran rey, del dueño de todo, ¿verdad? Somos hijos del Señor de los señores. Hermanos, la entrada nuestra al cielo será un día glorioso. Ese día los ángeles nos van a abrir a nosotros un espacio. Y allí es donde se cumple lo que dijo el anciano. ¿Estos quiénes son y de dónde han venido? Allá estará usted, los ángeles estarán a un lado, porque nosotros seremos transformados y seremos semejantes a los ángeles, ¿verdad? Pero aparte de ser semejantes a los ángeles, somos hijos de Dios. Eso quiere decir que los ángeles nos van a abrir un espacio a nosotros. Adelante los redimidos. Gloria al Señor. Denle un aplauso al Señor en esta mañana. Y vamos a orar. Y vamos a decirle al Señor en oración: Señor, ayúdame a guardarme para ti como tu hijo, como un hijo de Dios. Como un hijo de Dios que soy, ayúdame a comportarme donde quiera que esté, en el colegio, la universidad, en el trabajo, en casa, donde quiera que estemos. Ayúdame a comportarme como un hijo tuyo, como un hijo de Dios. Amén. Vamos a orar, vamos a decirle al Señor que nos ayude a seguir adelante. Y en esta oración comprométase con Dios y dígale: Señor, ayúdame para yo llevar cargas por las personas que de pronto no he orado, por los familiares que de pronto me he descuidado. Amén. Oremos en el nombre de Jesús. Eterno Dios, amantísimo Padre Celestial, Jesucristo de la gloria, estamos delante de tu presencia en esta mañana, mi Dios, agradecidos, Padre Santo, contigo, porque tú nos has permitido, Señor, alabar y exaltar tu santo nombre con estas hermosas alabanzas. Dios mío, muchas gracias, Señor. Te damos gracias también por tu palabra predicada. Gracias por ser nuestro Padre Celestial. Gracias porque ahora somos tus hijos. Gracias porque ahora tenemos herencia. Gracias, Señor, porque estamos esperando el gran día para partir contigo a la eternidad allá en los cielos. Gracias, mi Dios. En esta mañana yo ruego por cada uno de mis hermanos. Señor, ayuda a mis hermanos, mis hermanas. Señor, ayúdanos a todos, Señor. Estamos en un proceso de formación. Oh Dios eterno, ayúdanos, Señor, un proceso de formación y perfección. Ayúdanos, Señor, a comportarnos en todo momento como hijos de Dios, como hijos tuyos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ahora, mi Dios, rogamos que al salir de este lugar seas tú guardándonos, llevándonos a casa con bien, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Los hijos de Dios le damos una alabanza fuerte y decimos: gloria a Dios. Nuevamente decimos: gloria.